En México, la escasez de agua se ha ido agravando en las décadas recientes, a tal grado que las demandas por el recurso se elevan a tasas crecientes y alarmantes. Según expertos, el crecimiento poblacional y económico ha ejercido mayor presión sobre las reservas de agua en México, donde se han creado zonas de alta escasez, no solo en las regiones de baja precipitación pluvial, sino también en zonas donde eso no se percibía como un problema. Hablar de agua implica poner a debate la viabilidad de nuestra forma actual de vida y las políticas públicas. ¿Qué hace falta por hacer para solucionar este gran problema y cómo se ha llegado a este punto? Estoy más en lo marginal en el centro. Hoy, en Lo Marginal en el Centro, hablamos acerca de la crisis hídrica que está afectando de forma cotidiana a millones de habitantes de la Ciudad de México. Y es que lo que pasa es muy grave. La Comisión Nacional del Agua informó que en 142 días podría acabarse el agua del sistema Cutzamala, es decir, el sistema de presas que abastece de agua en gran porcentaje al Valle de México, y esto podría llegar eventualmente al día cero. Las advertencias sobre la situación ya se han hecho desde distintos ángulos. Algunos especialistas hablan de que la Ciudad de México entra en una crisis inédita por el desabasto de agua. Otros mencionan que este es el peor escenario en el que se ha estado, que es terra incógnita y que parece que no hay alternativas para captar y distribuir el agua. En lo que se coincide es que las perspectivas de futuro inmediato no son para nada satisfactorias. Para discutir sobre lo anterior están con nosotros, y agradezco que en estos momentos estén para clarificarnos muchas cosas. Se encuentran con nosotros Dean Chahim. Él es profesor investigador del Departamento de Estudios Ambientales de la Universidad de Nueva York. Es especialista en la relación entre la ingeniería, el poder político y la producción del medio ambiente en espacios urbanos. Bienvenido, Dean. Gracias por estar aquí en Lo Marginal en el Centro. Muchas gracias por la invitación. También nos acompaña Fabiola Sosa. Ella es jefa del área de crecimiento y medio ambiente de la Universidad Autónoma Metropolitana, miembro de la delegación mexicana en la Conferencia de las Partes COP. Cuenta con estudios de postdoctorado en cambio climático y gestión del agua por la Universidad de Waterloo en Canadá, y viene a Lo Marginal en el Centro. Bienvenida, Fabiola. Muchas gracias por la invitación. También nos acompaña Alexis Roldán, economista y especialista en desarrollo social por la UNAM, maestro en estudios urbanos por el Colmex, especialista en pobreza y política pública, y es jefe de unidad departamental de evaluación urbana y ambiental en el Consejo de Evaluación de la Ciudad de México. Bienvenido también, Alexis. Gracias por estar en Lo Marginal en el Centro. No, muchas gracias por la invitación. Bienvenidas todas y todos a los que sintonizan el programa de Lo Marginal en el Centro. Me parece, y quiero comenzar ya, que el primer paso a esclarecerse es la dimensión real del problema. Es por eso que quiero comenzar contigo, Dean. ¿Cuál es la situación actual de la crisis hídrica de la Ciudad de México? ¿Cómo hemos llegado a este punto? Pues es una buena pregunta. Mira, en grandes rasgos para el Valle de México, que es en la zona metropolitana, el sistema Cutzamala abastece, yo creo que ha sido disminuyendo por el tiempo. No te puedo dar las cifras exactas, pero en algún momento era 30% de nuestra fuente total del agua, pero ha ido disminuyendo justo por lo mismo que las presas no tienen, a veces hay lluvias que no son suficientes para llenarlos. Pero entonces cuando tú dices, usted dice muy bien que con agua, dice que en 140 días tal vez se va a quedar sin agua las presas, entonces eso implicaría un recorte de más que 20% todo el agua que abastece a la población en el Valle de México, lo cual es muy grave cuando lo piensas que ha existido una crisis hídrica en el Valle de México desde casi 70 años, podemos decir, pero muy, muy agudo desde el momento en que se inició el sistema Cutzamala. Y eso es muy importante destacar, que desde que se inició el sistema Cutzamala a entrar en función en 1982, prácticamente no ha habido nuevas fuentes de agua, pero desde 1982
el Valle de México ha crecido muchísimo. Entonces estamos hablando de una población mucho más grande con los mismos fuentes de agua que siempre, de siempre. Entonces, ha sido una crisis cotidiano en muchas partes del Valle de México. Entonces, que hoy en día lo estamos, de repente están en las noticias, es importante, pero hay gente en Escatepec, Iztapalapa, etcétera, Chimalhuacán, muchos municipios y alcaldías que han sufrido diariamente con el agua por muchísimo tiempo. Entonces no es como algo cuando hablan del día cero, pues hay que estar claro en que es un paso más hacia una crisis, pero la crisis ya estaba. Sí, creo que es muy interesante puntualizar eso, que en realidad la problemática no es algo nuevo, sino que se ha venido a lo largo del tiempo intensificando. Y es importante recalcar que evidentemente los que más han sufrido la crisis son los habitantes de los territorios periféricos, por los que menos se han preocupado las autoridades gubernamentales históricamente. Y eso es importante puntualizarlo. Y quiero pasar contigo, Fabiola, haciéndote la misma pregunta. ¿Coincides en lo anterior? ¿Qué factores explican la situación actual? Sí, creo que es importante comentarle a la audiencia que en realidad el abastecimiento de agua en México y en particular en lo que corresponde a la cuenca de México, en donde está inserta la Ciudad de México, proviene más o menos en un 58% del sistema Lerma-Cutzamala. ¿Cómo funciona? Funciona a través básicamente de un sistema de trasvases. Lo que ocurre durante la temporada de lluvia, que comprende del mes de junio al mes de octubre, es que esta precipitación se va acumulando en este sistema de trasvases para que durante la temporada que no llueve, que es la temporada de estiaje, que va desde octubre hasta el mes de mayo, se esté abasteciendo con este recurso a la ciudadanía. Desafortunadamente, el año pasado tuvimos una situación de sequía, la cual no se había, o sea, se había estado manifestando años anteriores, pero hasta el año pasado tuvo implicaciones importantes. De hecho, en el registro que tenemos acerca de la ocurrencia de sequías en el país, ya llevamos casi una década presentando esta problemática que afecta no solamente a los estados ubicados al norte del país, como Monterrey, que ya tuvo su día cero, Chihuahua, Sonora, etcétera. En realidad, la cuenca de México, constituida por el Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala y Ciudad de México, ya llevaban casi una década presentando estos problemas de sequía. Y para septiembre del año pasado, del 2023, el total del país, del total del país, 74% del territorio presentaba evidencias de sequía. Y en la Cuenca de México, el 100% del territorio presentaba evidencias de sequía. Por lo tanto, con esta falta de precipitación, arrancamos este año con presas que están al 40% de su nivel, cuando apenas estamos arrancando el año, ¿no? Entonces se espera que con este 40% que tenemos no sea suficiente para que lleguemos a la temporada de lluvias y vuelva a ocurrir este ciclo, ¿no? Precipita, se almacena en el sistema de presas y se vuelve a distribuir. Algunas estimaciones, por ejemplo, con agua, estima que más o menos con este volumen vamos a estar llegando al mes de junio. Si no modificamos nuestra manera de consumir el agua, si no consumimos el agua de manera más eficiente, si no realizamos algunas prácticas que se emprendieron, por ejemplo, en la ciudad de Sao Paulo o en la ciudad de Ciudad del Cabo en Sudáfrica para hacerle frente a estos procesos, no vamos a llegar a junio. O sea, va a ser antes, probablemente en el mes de abril, y estemos enfrentando procesos importantes de recortes en el servicio de agua que ya están ocurriendo, pero que van a ser más extendidos, que van a ser más prolongados y que nos va a obligar a buscar mecanismos alternativos de acceso, como muchas colonias en varias alcaldías de la Ciudad de México ya lo hacen, en particular en Iztapalapa, de estar abasteciendo el agua a través de pipas.
Actualmente, muchos de los capitalinos ya deben de estar enfrentando problemas de falta de agua porque se ha reducido el flujo para estar dosificando este volumen que tenemos, ¿no? Y esto es con la idea de tratar de hacernos llegar hasta el mes de junio, esperando que no ocurra como el año pasado. No sé si recuerdan que el año pasado todo el mes de junio no precipitó. La lluvia se concentró de julio a octubre. Tuvimos 3 meses de precipitación en lugar de 4, ¿no? Y esto nos indica un fenómeno muy importante que es que ya tenemos evidencia estadísticamente significativa de la variación del clima. Si a esto le sumamos un componente adicional que es el cambio climático, mi grupo de trabajo se dedica a analizar los impactos del cambio climático en la disponibilidad del agua. Los escenarios que nosotros hemos estimado es que en el mediano plazo, que estamos hablando para el 2075, se esperan reducciones del 21% de la disponibilidad del agua promedio en el país, pero en particular para la Cuenca de México estas cifras son un poquito mayores, del 33%, ¿no? Y esto implica menos agua para muchos usuarios, potenciales conflictos, impactos en la salud, impactos en los ecosistemas, en los procesos de producción que tenemos que tener en cuenta y que tenemos que implementar las acciones que se requieren para hacerles frente, pero en carácter de urgente. No podemos esperar más. Sí, indudablemente creo que este diagnóstico abre distintas problemáticas que acarrea la escasez de agua y la progresiva escasez a futuro que se nos plantea, que sí nos pone en un estado, yo creo, de alarma. Tenemos que estar alarmados pensando en cómo se puede combatir. Y en ese sentido, en esta beta que ha abierto Fabiola y que me parece sumamente interesante en las posibles consecuencias, quiero hacerte la pregunta, Iván, sobre cómo se ha enfrentado el problema de desabastecimiento por las autoridades en este país y si ha sido eficiente, en qué medida se ha podido contrarrestar esta problemática o cómo está, digamos, esta situación. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, pues para empezar, el modelo para abastecer el agua es como un modelo que no gira en torno a una economía circular. Más bien es este ir y venir entre sequías e inundaciones. El agua que cae se trata de sacar de la ciudad precisamente para evitar inundaciones de la ciudad, y el agua que se ocupa se importa de cada vez lugares más lejanos. Es decir, las soluciones, al menos en ese aspecto, implican grandes proyectos de ingeniería, pero a la importación del agua. En cuanto a cosas más locales, las soluciones vienen más a abastecer agua con pipas. Por ejemplo, en esta última sequía se hablaba sobre calibrar las válvulas para mejorar la presión del agua. También algunas cosas de tandeo, de racionar por horas. Y otra cuestión importante es que al menos esta administración está como con esa idea de rehabilitar pozos, cosa que también mete presión de sacar agua del subsuelo de la ciudad, porque la ciudad se comienza a hundir. Y al comenzarse a hundir la ciudad, lo que provoca también es la fractura pues, del sistema de agua que hay debajo, lo que también trae fugas. O sea, más o menos por ahí una cifra, en el agua que se pierde en fugas es entre el 30 y el 40%. Eh, entonces la estrategia se ha enfocado más a buscar nuevos lugares para obtener agua, en lugar de aprovechar de mejor forma el agua disponible que hay pues aquí en la ciudad. Sí, me parece muy interesante esta dinámica que has propuesto, que creo que es algo que se ve como habitante de la capital, como individuo o habitante de la capital, que en realidad esa dinámica es muy cierta, ¿no? Nos encontramos en periodos de sequía y luego periodos de inundación que a la vez son problemáticos y creo que como nunca había reparado en esa dinámica, pero ahora que lo nombras, creo que se hace evidente que es una problemática una problemática real y en ese sentido hay que pensar en esa situación. Y siguiendo con esta conversación, Dean, quería preguntarte la misma pregunta: ¿cómo se ha combatido históricamente esta problemática? ¿Cuáles han sido las distintas políticas que buscan ayudar o hacer que esta crisis no sea tan grave?
¿Cómo se ha combatido desde el gobierno esta situación? Yo creo que si lo vemos en una perspectiva más largo, me gustaría destacar un momento en los años 50. Siempre hablo de eso porque creo que nadie se acuerda, incluso en el mismo gobierno ahorita, que en los años 50 se enfrentaron a una crisis muy parecida a lo que estamos enfrentando ahorita. Pues había inundaciones catastróficas, ahora no están aquí en el centro, pero en ese momento sí estaban en el centro de la ciudad, el primer cuadro. Pues aquí, ahorita, hoy en día, estamos inundando a Tula a través de túneles emisores enormes que manda el agua para allá. Pero el chiste es que en ese momento el gobierno, de hecho, hubo una comisión hidrológica que se enfocó en buscar soluciones integrales al problema. Y ellos, esos ingenieros y geólogos, hidrólogos, entendían perfectamente el problema, que en sus palabras era un desequilibrio hidrológico, que había lo que ellos llamaban una sangría permanente de agua saliendo del Valle de México porque en ese entonces también mandaban el agua hacia el Valle de Mezquital para el uso en riego, pero mandaban mucho más de lo que se necesitaba los agricultores. Hasta la fecha mandamos mucho más de lo que se necesita en temporada de lluvias. Pues en temporada de estiaje sí se necesita, pero en el temporada de lluvias estaban expulsando todo ese agua que justo como dijo Iván Alexis, pues se podría aprovechar en el Valle de México. Y ellos emprendieron varios proyectos, por ejemplo, de recargar los acuíferos. Es una idea de cómo lo podemos recargar los acuíferos aquí, cómo también podemos restaurar el lago Texcoco, otras zonas para almacenar el agua que cae en la temporada de lluvias y podemos ir potabilizando poco a poco. Y esa idea no se ha perdido por completo. Siguen en pequeños proyectos pero no están integrados. Por ejemplo, el presente gobierno ha intentado recuperar agua o ya potabilizar el agua de la presa Guadalupe o presa Madín. Me estoy confundiendo entre los dos, pero ahí en el noreste. Norponiente, perdón. También están restaurando el lago Chico en Chalco. Esas son dos acciones muy importantes. Los dos van en contra de ese paradigma de importar el agua de otras cuencas o sobre extraerlo de nuestro acuífero y expulsarlo a otra cuenca donde causa daños, causa problemas ambientales, hasta muertos en el caso de Tula. Entonces, no se puede cerrar por completo el ciclo hidrológico, lejos de eso, pero sí se podría almacenar mucho más agua, restaurar los ríos, hacer que el agua baja mucho más lento y se pueden filtrar, por ejemplo, en el lado poniente, por Álvaro Obregón, por Magdalena Contreras, etcétera, y también en el oriente. Y eso, y también pueden almacenar agua en el lago Texcoco, pueden hacer varias obras, pero integrados y todos con una visión de detener lo más que se puede el agua de lluvia en la temporada de lluvias y recargarlo sí en los acuíferos. Pero solo una aclaración que me gustaría hacer es que desafortunadamente ya es tarde para acabar con el hundimiento. El hundimiento ya está. Entonces, lo que se va a seguir hundiendo, aunque dejamos de bombear el agua mañana. Entonces, de eso sí, desafortunadamente ya perdimos esa oportunidad. Pero sí podemos recargar el acuífero y usarlo para el abastecimiento de la gente. Entonces, aunque no detiene el hundimiento, podría ser como una gran forma de captar el agua. Son muchos pequeños proyectos, pero en su suma podrían hacer un impacto muy grande y es mucho mejor que hacer nuevos transvases. Por ejemplo, yo creo que ahorita tal vez el gobierno va a retomar la idea de sacar agua de Tula a través de un transvase, a pesar de que lo estamos mandando a través de otros túneles emisores. Entonces, esa idea de extraer y expulsar se tiene que, con la medida posible, disminuir. Sí, sí, desde luego, creo que esas medidas, por lo que estamos conversando, son parte fundamental para resolver el problema. Y en ese sentido, un poco yo leía hace poco en el periódico Milenio una declaración de uno de los burócratas importantes de la CONADE que decía que lamentablemente no hay alternativas y que lo que hace falta que resuelva el problema inmediato es que llueva. Era la gran propuesta. Tiene que llover para que se pueda reabastecer el agua y así se pueda distribuir. Me parece que en ese sentido hay cosas que se pueden hacer y mencionabas hace rato, Fabiola, cosas que creo que merecen ser expuestas, sobre todo qué se ha hecho, qué medidas han resultado eficientes en otros sitios
para lograr detener, captar el máximo de agua posible y también distribuirla de forma equitativa, porque creo que la problemática también va por ahí, que hay una distribución desigual, desequitativa, inequitativa, perdón, en donde pues la problemática se da en los entornos generalmente de las personas con menos recursos, que son los que sufren la mayor parte de este tipo de crisis. Los pobres son los que sufren. Te quería preguntar, ¿qué medidas efectivas se han tomado y qué se podría hacer en un escenario como el actual? Sí, solamente para profundizar un poquito en lo que comentaste, en un estudio que hicimos, identificamos que la población en situación de marginación que no tiene acceso al agua en realidad destina 7 veces más de sus ingresos por metro cúbico consumido que las personas que tienen acceso, ¿no? Y aunque tengamos cifras que registran a la Ciudad de México y al país con un acceso al agua de más del 90%, en realidad no estamos tomando en cuenta si este acceso es permanente o intermitente. Las cifras nos reflejan que más o menos un 40% de la población tiene un acceso intermitente al agua, es decir, no lo reciben las 24 horas del día, los 365 días del año, sino una o dos veces a la semana, ¿no? Y de ahí que sea tan común que pensemos en una manera alternativa de acceso al agua, recurrir a las pipas. Estamos habituados a recurrir a las pipas por lo mismo, por esta carencia que hemos estado sufriendo, ¿no? Entre las medidas que se deberían de emprender, que han habido esfuerzos acotados, pero que me parece que hablar de un tema prioritario como el agua implica realmente que la autoridad le asigne los recursos necesarios en las inversiones que se requieren, en la infraestructura gris y en las infraestructuras verdes. Hemos tenido experiencias muy interesantes a nivel mundial y también en México de estas sinergias que hay utilizando las soluciones basadas en la naturaleza, que son más económicas, que además crean espacios públicos, que prestan distintos tipos de beneficios. Me parece que deberían de haber medidas más contundentes para realmente tratar el 100% de las aguas residuales domésticas e industriales que se generan. En el país aproximadamente se generan 279 metros cúbicos por segundo y de esos pudiéramos estar reutilizando 215 metros cúbicos por segundo, que es un caudal enorme. En lugar de tener este paradigma que ha dominado, en donde el exceso del agua lo tratamos de sacar de las cuencas, no solo en la de México, en todo el país, sacarlo para que continúe en su trayecto hasta el mar, disponiéndose sin tratamiento y contaminando los distintos ecosistemas a su paso, estamos perdiendo una oportunidad valiosísima de poder tratar esta agua, retenerla, reutilizarla y crear estos ciclos virtuosos, ¿no? En realidad, se está discutiendo la opción de desalinizar el agua en algunos lugares. Cuando es una alternativa más costosa, tenemos que resolver el problema del manejo de las salmoeras, pero tenemos esta agua residual que no le estamos haciendo caso, ¿no? Y que en muchas otras partes del mundo han habido experiencias muy exitosas de tratar el agua residual, pasarla por un proceso de naturalización, pueden ser humedales, pueden ser lagos, pueden ser otros ecosistemas, integrarla al proceso de desinfección y de ahí que se utilice como suministro de agua cumpliendo con las normas, ¿no? Entonces, hay que invertir en estas plantas de tratamiento. Hay cifras que reportan que México trata aproximadamente 60% del agua residual que se genera, pero desafortunadamente cuando nosotros visitamos estas plantas de tratamiento nos damos cuenta que no están operando, que a lo mejor suman en esta estadística la capacidad de tratamiento de estas plantas, pero la realidad es que no operan. ¿Y por qué no operan? ¿Cuál es la causa de que no operen? Porque a partir de la reforma que se tuvo al artículo 115 constitucional, esta atribución se le encomendó a los municipios.
Y desafortunadamente los municipios no cuentan con los recursos técnicos ni económicos para poder estar echando a andar estas plantas, ¿no? Entonces tenemos que generar alternativas más innovadoras para poder ver de qué manera podemos reducir estos costos modernizándolas, reemplazando equipo por más eficiente, utilizando energía solar, entre otros tipos de estrategias para poder utilizar estas plantas, ¿no? Han habido esfuerzos, pero no han sido contundentes, ¿no? Y por eso tenemos estos volúmenes que se descargan. Otras iniciativas interesantes en donde la Ciudad de México ha sido pionera es el programa de cosecha de lluvia. Se ha implementado este programa básicamente a varios alcaldías en donde la ciudadanía que es beneficiaria de este programa se encuentra en condiciones de marginación y además tienen problemas de falta de acceso al agua, ¿no? Entonces, con esta alternativa, más o menos se estima que pudieran estar atendiendo un 30% de su consumo de agua a lo largo del año, lo cual finalmente es algo bueno, ¿no? Hay una alternativa de acceso al agua que si bien no garantiza el proceso de tratamiento que actualmente tienen estos sistemas, para que el agua sea consumida, para que tenga un consumo humano seguro, sí reduce los volúmenes que se requieren, a lo mejor para el uso de los sanitarios, para lavar la ropa, para cualquier otro uso que no sea de contacto humano, como bañarnos, o para beber, ¿no? Entonces ya tenemos ahí una alternativa interesante, ¿no? Y sí, tenemos que una parte importante del agua que abastece a las ciudades del país proviene precisamente de la precipitación. Hay que potenciar el uso de estos sistemas, no solo en los hogares, en las industrias, en los espacios verdes para poder captarla, ¿no? Incluso en unas estimaciones que realizamos, calculamos que aprovechando solo el 3% de la precipitación de todo el país, podemos abastecer a más de 13 millones de personas, ¿no? Solo el 3%. Entonces, es una alternativa valiosa, que hay esfuerzos en la Ciudad de México interesantes, pero que valdría la pena explorar cómo potenciarlos y distribuirlos de mejor manera en todo el país, ¿no? No solo en la ciudad. Otros esfuerzos interesantes también que ha realizado la Ciudad de México tiene que ver con su plan de soluciones basadas en la naturaleza o de infraestructuras verdes, en donde han detectado algunos sitios en donde se pueden llevar a cabo intervenciones importantes, sobre todo en algunos parques que hay en la Ciudad de México, áreas verdes, en donde a través de definir un sistema de humedales, la paleta vegetal, le llamamos la paleta vegetal a definir qué especies de plantas se van a, con cuáles se van a reforestar estas zonas, ¿no? Casi siempre se buscan que sean especies del lugar, no especies exóticas, ¿no? Porque tienen mayor capacidad de adaptarse. Entonces, también potenciar estas soluciones basadas en la naturaleza, recuperando los cuerpos de agua, los espacios verdes, los manantiales, en lugar de utilizar los ríos y los canales como receptores de aguas residuales, porque así están muchos de estos cuerpos de agua, pues estamos ahí afectando una fuente alternativa ante situaciones de crisis, ¿no? Si estuvieran en una buena calidad muchas de estas presas o cuerpos de agua. Nosotros estamos trabajando en el rescate de un cuerpo de agua que es la Laguna La Piedad, cerca de Presa de Guadalupe. Si este cuerpo de agua no fuera un vaso regulador de aguas residuales, definitivamente durante las épocas de sequía pudiera ser una fuente interesantísima de abastecimiento de agua, ¿no? Tenemos algunas iniciativas que se han estado impulsando, pero también hace falta una mayor contundencia, ¿no? Y es mucho trabajo, pero se necesita sumar tanto a la autoridad como a los propietarios de la tierra, porque muchos de estos sitios no tienen como algún estatus de conservación en donde llega la autoridad y diga, vamos a recuperarlo y se hace la obra, ¿no? Muchos de estos cuerpos de agua están ubicados en tierras ejidales o comunales y por lo tanto tiene que haber un trabajo con los propietarios de esta tierra para poder recuperar estos cuerpos de agua y son procesos largos que ya tendríamos que estarlos iniciando e impulsando.
La detección y reparación de fugas, que es algo que ya se había comentado, es una estrategia que se ha estado impulsando, pero por ejemplo nos hace falta mucha inversión en poder reemplazar las redes que ya son obsoletas o que ya están dislocadas, tener mecanismos de micromedición para poder detectar en tiempo real en dónde están ocurriendo estas fugas para poder repararlas, ¿no? Dependiendo de la ciudad del país, las fugas andan alrededor entre el 35 y el 40%. Si en nuestro caso, en la Ciudad de México, el 58% viene del sistema Lerma-Cutzamala y recuperáramos ese 40%, seguramente el volumen que requerimos importar desde sistemas de trasvase se reduciría, o el volumen que requerimos extraer del acuífero Valle de México, que se extrae el doble de lo que se recarga, también se reduciría. Hay temas que políticamente son muy delicados, pero también es necesario entrarle y revisarlo, ¿no? Y tenemos pendiente esta aprobación y elaboración de la Ley General del Agua, en donde en algún momento se tocó la importancia de revisar las concesiones, ¿no? El volumen de concesiones en el país alcanza los 271,000 hectómetros cúbicos y no sabemos a ciencia cierta cuánto en realidad se consume, cuánto se extrae, porque no tenemos manera de medirlo. Y en situaciones de estrés hídrico como el que estamos viviendo, deberíamos de ser capaces de poder revisar esas concesiones para decir, en este año 2024, lo siento mucho, tienes que buscar cómo hacer más eficientes tus procesos, agricultura, industria, servicios, porque hay prioridades. Y el orden de prelación es el consumo doméstico y el orden de prelación es el caudal ecológico, porque tenemos que preservar estos volúmenes, ¿no? Si tenemos concesiones que se revisan cada 50 años, no tienen este carácter dinámico que se requiere en realidad para poder atender estas necesidades, ¿no? Y un punto más para darle oportunidad a los otros colegas tiene que ver con la conservación de las áreas verdes. Si nosotros somos incapaces de hacer cumplir los ordenamientos territoriales ecológicos y seguimos permitiendo que aquellas áreas verdes, que aquellas zonas de suelo de conservación se sigan urbanizando, todo lo que dejamos que ocurra en las partes altas de esta unidad ambiental a la que le llamamos cuenca, que es donde escurre todo hacia el centro, estamos incidiendo en los volúmenes que tenemos disponibles. Mientras más favorecemos estos cambios de uso de suelo, menos volúmenes de agua vamos a tener, más vamos a incidir en modificar el microclima del lugar, menos va a llover. Mayor temperatura va a haber, menos escurrimientos vamos a tener. La superficie no permeable del asfalto menos permitirá la recarga del acuífero, ¿no? Entonces, no podemos permitirnos perder los resquicios de áreas verdes con las que contamos por clientelismos o por cuestiones políticas. Se necesita una política en realidad dura en este sentido de decir, lo siento, te tienes que reubicar, aquí no te puedes asentar por prioridad, porque tenemos que preservar el volumen de agua que hace funcionar a las ciudades de este país. Sí, muchas gracias, Alexis. Quería preguntarte también en el mismo sentido, sobre todo porque en tu intervención anterior hablabas de algo muy importante, que era esta dinámica de sequías, inundaciones, que creo que es también de alguna manera una forma en cómo se ha construido, digamos, un imaginario en torno al consumo del agua que de alguna manera culpabiliza a los individuos, a los ciudadanos, de ser los responsables de las inundaciones y también de las sequías, de tener una relación, digamos, una relación con el agua de una manera tensa, por así decirlo. Te quería preguntar cómo evalúas tú las políticas gubernamentales que ha propuesto Conagua, los organismos gubernamentales, cómo están actuando actualmente. Fíjate, en esa forma de actuación y con respecto al tema del agua, las soluciones y todo lo que se habla al respecto tiene un trasfondo muy ingenieril, muy de infraestructura, muy de recuperar cuencas, etcétera. Es normal, el tema lo requiere. Sin embargo, también hay como un espacio que tampoco se ha profundizado tanto, que es acerca sobre los datos que tenemos y la medición. O sea, la doctora Fabiola ya lo mencionaba, al menos en la Ciudad de México se habla que más del 90%, incluso el 99% de las viviendas
tienen una toma de agua adentro, o si no adentro en el terreno donde está la vivienda, pero poco se problematiza de que solo de que hay un margen, más o menos en la NIC del 22 dice del 20%, que no tienen un suministro diario. Es decir, si hablamos sobre la medición de pobreza, el tema del agua viene en los servicios a la vivienda, pero solo se considera que no tiene carencia si hay una toma de agua adentro de la vivienda. No se habla si el suministro es constante, mucho menos habla de la calidad del agua. Los datos de la NIC también tienen, cuando se habla de agua, solo tiene esas dos características. Hay otras mediciones, por ejemplo, la de la Ciudad de México, que es por el método de medición integrada de la pobreza, que sí incluye al menos un aspecto de frecuencia del abasto de agua. Entonces, parte de la solución que se ha dado, me parece que se tendría que complementar con una discusión pública más abierta. ¿Por qué? Porque no entendemos las desigualdades hasta que entendemos cómo viven los otros y comparamos cómo se usan los recursos de otras personas. Entonces, no es lo mismo eh, que una familia en la periferia use el agua, la almacene en algunos botes, etcétera, que use solo una cubeta para bañarse, a que el consumo en otras zonas, donde la actividad económica es mayor, la economía es mayor, sea diferente y sea mucho más profunda. Entonces, en la evaluación de esas soluciones al agua también falta una discusión más abierta de lo que está sucediendo, de estos indicadores que aportarían mucho a la discusión del agua y también hacia esto que comentaba la doctora Fabiola, de las alianzas entre gobierno, sociedad y privados. Por muchos años hemos estado en un modelo un tanto individualista, donde a lo mejor puedo yo solucionar el problema por diversos factores, principalmente el económico, es decir, falta agua, se puede pagar por pipa, se puede a lo mejor, de hecho viene la NICS, aumentó el consumo de agua embotellada, pero es muy importante entender que a lo mejor ese problema que estoy solucionando mediante los medios económicos está provocando problemas en otros ámbitos sociales. En otras palabras, el agua que a lo mejor yo estoy consumiendo se trajo e incluso se quitó de otros lugares. Entonces, en la discusión pública y en esto de las medidas para solucionar esta escasez del agua, sí valdría la pena mucho incorporar todas estas ideas de forma más accesible a la sociedad. Sí, sí, desde luego creo que es importante porque a raíz de esa conversación creo que ha quedado claro que en realidad el diagnóstico sobre la problemática pues es un diagnóstico para nada alentador y se ve muy difícil el escenario también que se abre. Y en ese sentido quería preguntarte también, Dean, para terminar nuestra conversación, porque el tiempo se nos acaba, quería preguntar qué escenario se abre. ¿Qué posibilidades hay de lograr contrarrestar la crisis actual y a futuro qué medidas podrían resultar eficientes para lograr hacer que cada vez sea menos problemática esta situación? ¿Es posible de alguna manera detener o poner algunas medidas que eliminen paulatinamente esta dinámica de la crisis de agua en la Ciudad de México? Es difícil predecir el futuro, para empezar, pero yo creo que muchos de mis colegas aquí han comentado son valiosas ideas. Por ejemplo, la conservación de áreas verdes, ah, un uso más eficiente del agua, todo eso sí es importantísimo. La captación de agua de lluvia. Yo creo que como dije antes, realmente la dificultad que tenemos es que para los gobiernos quieren un megaproyecto que se puedan poner su nombre y decir que durante mi sexenio hice tal. Pero, y quieren un Tren Maya, quieren un túnel de Oriente, un sistema Cutzamala, ¿no? Pero cosas así. Pero las soluciones que se requiere para el Valle de México son muchos,
y son dispersos, son pequeños. Entonces, en algunos aspectos, algunos pueden ser muy grandes también. Por ejemplo, una restauración verdadera del lago de Texcoco, como ha propuesto los compañeros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, en Manos a la Cuenca. Esa es una propuesta muy importante que han hecho y que están medio implementando, parece, con agua, de dejar que los ríos del oriente se llena otra vez el lugar donde iban a construir el nuevo aeropuerto. Entonces, eso puede ser, justo como dijo la doctora Fabiola, una fuente nueva de agua, potencialmente, si se puede. Hay unas cuestiones técnicas, pero sí podría ser. No, algunos son grandes, pero en general son cosas pequeñas, pero se tiene que poner en un plan integrada. Y no lo veo tan lejano, no creo que es imposible hacer. Pero sí se tiene que ir un poco en contra de esa idea de con una obra grande lo voy a resolver todo. No, y eso fue la idea de Cutzamala. Hay que ponernos en mente que cuando Cutzamala fue ideado en los años 70, pensaban que eso iba a ser una forma de dejar de bombear el agua del acuífero, pero ya que entró en operación después de 15 años, no sé cuántos años de planeación, ya era insuficiente, entonces tenía que seguir bombeando. Entonces, eso ha sido la historia y creo que con eso quiero cerrar. La historia siempre de las obras y medidas para contrarrestar la crisis hídrica han ido sin coordinación ninguna con la planeación urbana de la ciudad. Siempre ha dejado y han impulsado el crecimiento desmedida de la Ciudad de México y el Valle de México y sin consideración alguna para el agua. Siempre con la idea de los ingenieros, las ingenieras lo van a resolver, pero no hay resolución. Al final de cuentas, el agua que cae, la precipitación es limitada, nuestro espacio para captarlo es limitado y el acuífero ya está no agotado, pero ya está cada vez más difícil de bombear, pues estamos bombeando de 200 metros de profundidad o más, hasta 300. La cantidad de energía que se requiere es cada vez más. Entonces no estamos enfrentando, yo creo que la idea del día cero hay que dejar de un lado esa idea de un día se va a apagar. No, hay agua en el acuífero, pero cada día va a ser más caro bombearlo. Entonces hay que pensar, ¿es sensato seguir creciendo la ciudad de la forma que lo estamos creciendo? Tal vez no. ¿Cómo podemos invertir en otras ciudades para que se desacelera el crecimiento del Valle de México? ¿Cómo podemos hacer vivienda digna y asequible en las zonas céntricas de la ciudad para que en las periferias no sigan construyendo, como dice la doctora Fabiola, en las áreas verdes? ¿Cómo podemos poner una política de vivienda, una política urbana y una política hídrica todos en conjunto? Ese es lo que se requiere, pero es difícil. No digo que es fácil, va en contra de muchos intereses inmobiliarios que ahorita están importantísimo en la cuestión política urbana, pero con un movimiento popular que este crisis creo que nos están haciendo ver, podría ser, ha hecho más. Entonces, para cerrar, también quiero enfatizar que la Cutzamala no es 58% para que no se espantan tanto, es más o menos 25% del fuente, lo estaba buscando ahorita, pero creo que ahorita se está tomando los medios y todo porque está afectando a las zonas de más plusvalía en general de la ciudad, el poniente que siempre ha sido privilegiado en términos de agua. Entonces, el oriente casi no abastece del Cutzamala. Hay un pequeño parte que va por el macrocircuito, pero no, en general ellos están abastecidos por pozos. Entonces, está afectando una zona con más poder político. De repente ya están diciendo, hay una crisis, pero la crisis ya estaba. Y la crisis seguirá si no hacemos todo lo que nuestros colegas aquí nos han comentado. Sí, muchas gracias. Lamentablemente por falta de tiempo tenemos que terminar el programa, pero creo que nos llevamos algunas lecciones muy importantes, muy claras sobre la cuestión que me parece que son urgentes, no solo para la Ciudad de México, sino para el país y para el modelo económico, político en el que vivimos, que en gran medida es responsable de esta crisis existente y que se imbrica con otras problemáticas, como ya se mencionan, como la desigualdad, como la escasez de oportunidades, como la centralización también aquí, pero me parece que recogemos esas lecciones. Quiero agradecer mucho la presencia del doctor Din Mohamed, quiero agradecer mucho también la presencia de la doctora Fabiola, la presencia también de Alexis, que han sido muy enriquecedoras. Gracias por participar. Espero que en algún otro momento podamos conversar sobre esta cuestión o sobre otras cuestiones, que acepten la invitación. Muchas gracias a todos los que siguen la emisión en el Canal 6, en el Facebook del Canal 6, los que siguen el Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales. Esto ha sido todo. Nos vemos.
en próximas emisiones de Lo Marginal en el Centro. Muchas gracias.